¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad vamos a continuar un poco más temas referentes a las fuentes de poder de PC. Las fuentes de PC tienen la particularidad que generan varios voltajes, como es el voltaje de 3.3, 5 volt, 12 volt, standby, menos 12, el power on y el power go. Claro, esto va a depender de la potencia que suministre cada fuente de poder. Por lo menos la de este modelo, la potencia máxima que puede suministrar es de 525 vatios. Pero aquí tenemos una que es de 600 vatios y observen, en la fuente de 12 puede suministrar 25 amperes, en la de 5 18 amperes, en la de 3.3 24 amperes, en la de menos 12 300 mA y en la de standby 3 amperes. Observe que es un poco más de corriente en comparación con la de 525 vatios. Y lo que les quiero enseñar en este pequeño video tutorial es cómo sacarle corriente a la fuente de 12 volts sin que ésta se caiga. Así que no se retiren porque en breves instantes estaré con ustedes. Ya de regreso continuamos. La gran mayoría de las fuentes de poder de PC tienen el siguiente inconveniente, que no le podemos sacar solamente corriente a la fuente de 12 volt porque no mantendría su salida regulable. Para que su salida se mantenga de forma regulable es necesario conectar una carga en la fuente de 5 volt. Y para esta pequeña demostración vamos a utilizar estos reóstatos como carga, una pinza perimétrica para monitorear la corriente, un multímetro digital para monitorear el voltaje y nuestra fuente de poder. Ok, vamos a preparar nuestra fuente de voltaje donde vamos a trabajar solamente con el voltaje de 12 volt y 5 volt. Ok, ya con nuestra fuente preparada, vamos a encender nuestra fuente y monitoreamos los voltajes de 12 y 5 volt sin conectar carga. Observen que en la fuente de 12 volt tenemos 1189 y en la fuente de 5 volt tenemos 5.223 volt. Observen que no hay consumo en la fuente de 12 y ahora lo que vamos a hacer es solamente conectar carga a la fuente de 12 y monitoreamos el voltaje de esta fuente. Al conectar la carga medimos, tenemos una tensión de 1146 volts, es decir que ya tenemos caída de tensión porque de 1189 cayó a 1146 y ya tenemos un consumo de 0.8 amperes. Entonces, para regular esta tensión, lo que vamos a hacer es conectar carga a la fuente de 5 y monitoreamos nuevamente el voltaje de 12. Una vez que hemos conectado la carga en la fuente de 5, medimos la fuente de 12 y tenemos una tensión de 12.09 volts, es decir que logramos mantener regulada la fuente de 12 al conectar una carga en la fuente de 5. Entonces lo que queremos hacer es sacarle más corriente a la fuente de 12, entonces para eso aumentamos la carga y observen que ya tenemos una corriente de 1 ampere. Vamos aumentando más esa carga a medida que le saquemos más corriente. Observen que ya tenemos 2.9 amperes y hasta el momento tenemos 12 volts. Saquémosle más corriente y observen que ya tenemos 4 amperes y ya comienza a caer el voltaje. Entonces, para regular ese voltaje, lo que hacemos ahora es aumentamos la carga en la fuente de 5 y observen cómo va a ir incrementando ese voltaje. Entonces ya tenemos en la fuente de 12 tenemos un consumo de 4.5 amperes. Ok, vamos a aumentar un poco más el consumo en la fuente de 12 y observen que hasta el momento tenemos 4.7 amperes. Vamos a subirlo un poco más, ya tenemos 5.3 amperes. El voltaje tenemos 1198. Vamos a hacer lo que llegue a 12 y vamos a aumentar un poco más esa corriente. Observen que ya tenemos 6.98 amperes y hasta el momento tenemos 12 volts, es decir, tenemos aproximadamente 7 amperes. Esto es una clara demostración de que no le podemos sacar corriente solamente a la fuente de 12 volts sin mantener esta tensión regulada. Para poder regular la fuente de 12 volts es necesario conectar una carga en la fuente de 5. Es decir, que para yo conectar una carga de 7 amperes en la fuente de 12, debo colocar una carga en la fuente de 5 de una impedancia de más o menos 1.7 ohm. Entonces, conociendo el valor de impedancia en la carga que vamos a conectar en la fuente de 5 volt,
también es necesario conocer su potencia. Recuerden que la potencia es igual a B por I, lo que es igual a I cuadrado por R, o lo que es B cuadrado sobre R. En este caso es la fuente es de 5 volt, es decir, serían, como es B al cuadrado, serían 25 sobre R, que es 1.7. Eso daría más o menos una potencia de 14.7 vatios. Es decir, que si queremos conectar una carga resistiva de 1.7 ohm, necesitaríamos que esa carga tenga una potencia de mínimo de 15 vatios. Entonces, pues hay algunos que para evitar colocar este tipo de resistencia, porque recuerde que tenemos disipación de calor, pues lo que hacen es que conectan bombillos de autos de 6 volts en la fuente de 5. Ok, en este caso, como yo necesito preparar la fuente de 12 para que me entregue una corriente aproximadamente de 4 amperes para conectárselo a unas cámaras, lo que hago es que varío la carga en la fuente de 12 hasta que me dé unos 4.5 amperes, 4.3 amperes. Esta corriente es suficiente, ya que voy a conectarle 4 cámaras y cada cámara consume 1 ampere. Vamos a ponerle 4.5 amperes. Y simplemente lo que voy a hacer es que varío la carga en la fuente de 5 para conocer cuál es la carga que le debo conectar a la fuente de 5 para que se me mantenga ese voltaje en la fuente de 12 para un aproximadamente de 4.5 amperes. Aquí ya tenemos 4.47 amperes y tenemos 12 volts. Entonces apagamos la fuente y vamos a medir cuál es esa carga en la fuente de 5 que le debo conectar. Y esta carga debería ser aproximadamente de unos 2.8 ohms. Entonces deberíamos conectar en la fuente de 5 una carga de 2.8 ohms y aproximadamente de una potencia de 8.93 vatios. Recuerden que potencia es B cuadrado sobre R, donde sería 25 entre 2.8 nos da una potencia aproximadamente de 8.93. Bueno, esto es una clara demostración que para las fuentes de poder de PC poderle sacar bastante corriente a la fuente de 12 es necesario conectar una carga en la fuente de 5. Hay algunas fuentes de PC que necesitas conectarle carga a la fuente de 3.3 volts. En este caso no le saqué más de 7 amperes, ya que este reóstato, que es en la carga de 12 volts, lo máximo que soporta son 7 amperes. Entonces, para evitar que se me dañara el reóstato, lo máximo que le saqué fue esa corriente. Si ustedes desean sacarle más corriente a la fuente de 12, pues lo pueden hacer experimentando con bombillas de auto. Esto ha sido todo por los momentos. Les doy gracias por su atención. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para que habiliten la notificación y así estar pendiente cada vez que publique un nuevo video. Hasta la próxima.